Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer muchísimo a Linea por invitarme aquí. Lo considero un tremendo honor esta invitación, el poder compartir aquí con ustedes, el tener la posibilidad de visitar después de esta jornada. Ayer rápidamente estuvimos viendo unas fincas ya, pero visitar más, intercambiar impresiones con productores, con técnicos. Y bueno, este centro es precioso, tiene una gran capacidad de convocatoria, me sorprende, es algo muy bonito y luego nos encontramos en un ambiente primaveral que desde el norte de Europa pues también se agradece en esta época del tiempo, del año. En realidad, si estamos hablando sobre el control biológico, esta mañana se ha hablado sobre un montón de argumentos de por qué realmente hay que cambiar el rumbo en tema de control de plagas. Pero la gran mayoría de los argumentos que se han mencionado son argumentos muy válidos que tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, que tienen que ver con el cuidado para el medio ambiente, que tienen que ver con la salud de la gente, los clientes, los agricultores. Todo eso son argumentos muy válidos. Pero al fin y al cabo, en el día a día, los agricultores tienen que tomar sus decisiones a base de otros criterios. Y los agricultores realmente tienen que animarse por cambiar el rumbo a base de cómo se animan, cómo son los resultados técnicos. Ningún agricultor puede permitirse tener una técnica que le cueste dinero y, sin embargo, le cuesta producción, porque rápidamente termina en la competencia con los otros. Entonces, continuamente los investigadores y todo el mundo pues tiene que tener muy claro que hay que ver cuál puede ser el incentivo para los agricultores a nivel de producción. Y yo estoy seguro, en base a mis experiencias, primeramente en Holanda, después en España, en varios sitios, en varios cultivos, con varios diferentes temas, de que en este caso muy claramente podemos indicar cuáles son los puntos positivos. En primer lugar, quisiera introducir la zona de Almería. Aquí se ve una foto de Google y todo lo que se ve aquí en blanco es una zona cubierta por invernaderos. Aquí esos son 25 kilómetros. Si nos acercamos un poquito más, bueno, estamos hablando de 27.000 hectáreas de invernaderos, unos 15.000 agricultores. Entonces, estamos hablando de una producción muy importante. La gran mayoría de esta producción se exporta, más o menos el 60%, y llega a los mercados más exigentes en Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda. Si nos aproximamos un poquito más, aquí se ve ya se puede distinguir algunos invernaderos individuales y se ve que realmente estamos hablando de una gran superficie totalmente cubierta de plástico. Y aquí lo vemos un poco más en detalle aún. Pues lo que ocurrió aquí en esa zona es que nosotros siempre éramos los primeros en cuanto apareció un producto fitosanitario nuevo en detectar que había resistencia entre las plagas, porque todo el mundo está usando los mismos productos, todo el mundo el mismo producto nuevo y muy rápidamente deja de funcionar. Voy a hablar después un poco sobre ese tema también. Yo quisiera tocar muy básicamente de qué realmente estamos hablando. Control biológico de plagas es algo que la gente lleva realizando desde hace 4.000 años, desde la primera vez que la gente plantaba una planta para sacarle provecho, pues la ha tenido que proteger contra los conejos, contra los insectos, y evidentemente esto la gente lo ha hecho con las medidas que tenía a su disposición, que eran medios totalmente naturales. Y esto cambió alrededor de la mitad del siglo pasado por las ciencias químicas. Y buena muestra de eso fue el premio Nobel que le otorgaron al Dr. Paul Müller por el desarrollo del DDT como insecticida. Ahora mismo casi van a dar un premio Nobel a quien es capaz de quitar este tipo de insecticida del medio. Si el Dr. Paul Müller ahora recomienda a un agricultor que usa DDT, le meten en la cárcel. Entonces están cambiando las opiniones. Control químico, pues este optimismo que había a mitad del siglo XX, pues era sobre todo porque había una convicción de que con los insecticidas rápidamente se iba a poder eliminar las plagas, no solamente plagas agrícolas, pero sobre todo también los insectos que pasan enfermedades a nosotros. Pues esto jamás se ha conseguido.
se ha visto que pronto empezaron a surgir problemas muy serios, contaminación medioambiental, problemas de salud humana y resistencias de las plagas frente a insecticidas. Y en eso quiero entrar un poquito más. La resistencia de las plagas contra insecticidas es un fenómeno muy natural. Hay genotipos, hay variedades de plantas, muchísimo, cualquier característica puede cambiar y hay una continua selección para un genoma u otro, para una variedad u otra. Las plantas han desarrollado sus defensas contra insectos y generalmente lo han hecho por producir sustancias tóxicas parecidas a los insecticidas que conocemos hoy por hoy. Muchos de los insecticidas que tenemos están derivados de sustancias tóxicas de las mismas plantas. Y los insectos, de alguna manera u otra, siempre han sabido esquivar esta defensa de la planta y se han adaptado para alimentarse de estas plantas. Y en la práctica, ¿cómo va esto? Aquí tomamos una plaga ejemplar, de lo cual los mecanismos de resistencia se han descrito muy bien, y a partir de ahora voy a usar unas diapositivas que proceden de la Universidad de Cartagena, del doctor Pablo Bielsa, que lo ha explicado de una manera muy clara. Si tenemos una población de plaga, hay diferentes genotipos, y en este caso vamos a tratar con un producto fitosanitario y ya por naturaleza un porcentaje muy pequeño de la plaga tiene resistencia, aquí marcado con rojo. Entonces, ¿qué ocurre después de un tratamiento? Vamos a verlo, vamos a tratar. Pues, evidentemente se muere la mayoría de los que son sensibles, no todos, porque siempre hay insectos que saben esconderse, y los que no se mueren, desde luego, son los que tienen el gen para resistir este insecticida. Pues se reproducen, la próxima generación ya tiene otra composición de resistentes y se repite el tratamiento y cuando este proceso continúa, pues ya rápidamente entramos en una situación donde la plaga se ha vuelto resistente al producto. Evidentemente no es cuestión de 2 o 3 generaciones, pero en una zona como Almería, donde hay tantísimos tratamientos y tantos vecinos que todos usan lo mismo, es algo muy real que en cuestión de 1 o 2 años, contra productos que eran excelentes, le hemos visto ocurrir. Y uno se puede imaginar que cuando aquí, en este invernadero, hay un insecto que ha resistido un tratamiento, pues cuando sale de este invernadero y se mete en este, pues bueno, no tiene más opción que siempre saltar de un cultivo a otro porque no hay otras plantas. Entonces, el problema de la resistencia se convirtió en el mayor problema que tenían los agricultores a nivel de producción con distancia. Los tratamientos fitosanitarios tienen otro efecto que poca gente reconoce o que poca gente conoce. Está muy poco cuantificado y hay muy poquitas publicaciones al respecto. En algún momento hemos querido saber qué ocurre con la planta, con la fotosíntesis, con la producción de la planta cuando se trata con un insecticida. Entonces cogimos plantas que metimos en una cámara de cultivo y medimos la fotosíntesis de una hoja. Luego, unas plantas lo tratamos con un producto y otras plantas no, y comparábamos la fotosíntesis después y observamos qué ocurre a lo largo del tiempo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un producto endosulfán, de lo cual se ve que después del tratamiento la fotosíntesis baja con un 5, 6, 7%. No es mucho, pero sí es significativo. Había otros productos que eran mucho más acusados. Un producto que no quiero mencionar para no enfadar a nadie aquí en el público. Tenía este efecto tan extremo que bajó la fotosíntesis con un 28% para muy lentamente recuperarse más o menos después de 7 o 8 días. Entonces, resumiendo este trabajo, el 40% de los productos que investigábamos tenía una reducción significativa de la fotosíntesis y esto lo hicimos solamente con productos uno por uno, no con mezclas de productos, no nos hemos pasado a la dosis de aplicación y entonces en la práctica este efecto puede ser bastante más fuerte. También puede haber otros efectos. Una plantación que ha sido muy tratada
pues las hojas de abajo se encurvan, se ve acortonada, y si uno no tiene que tratar la planta, se ve que esas hojas en la parte baja se mantienen abierta y mucho más productiva, y esto se traduce en una producción muy superior. Hemos podido comparar cosechas en invernaderos del mismo agricultor y hemos podido ver fácilmente que esta diferencia productiva puede llegar a un 15% o incluso algo más. Eso evidentemente depende del régimen de tratamientos que ha habido previo en comparación con la alternativa del control integrado. Con esto quiero decir que el control químico tiene un precio en términos de producción. No solamente tiene el precio de lo que cuesta la botella y lo que cuesta la mano de obra para aplicarlo, sino tenemos que darnos cuenta que cualquier tratamiento tiene sus repercusiones sobre el crecimiento de la planta. Control integrado. Bueno, José ha dado una muy buena introducción. En control integrado queremos combinar todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance, medidas preventivas, control biológico, pero también control químico. No somos religiosos, no decimos totalmente eso no, eso sí, no, tenemos que ser prácticos, solamente prácticos. Tenemos que también reconocer que de vez en cuando hay problemas y para quitarlo del medio, pues tratamos con un producto preferiblemente selectivo o aplicándolo solamente en los focos de la plaga. Pero convivimos con control químico, claramente, con un objetivo de producir una máxima cantidad y calidad de la cosecha con un mínimo de plaguicidas químicos. Hemos hablado sobre las mallas. Las mallas, originalmente cuando llegué a Almería tampoco había invernaderos con mallas, igual que aquí no es costumbre todavía. Y evidentemente cuando uno coloca una malla, esto perjudica a la ventilación y hay que tomar medidas. Ese sistema de bajar el plástico para ventilar, pues es mejorable. Aquí hay poca ventilación y aquí se ve cómo se puede mejorar. El plástico se puede bajar de alguna manera con unas sencillas adaptaciones, así recta, y en la próxima diapositiva vemos la diferencia. La diferencia entre un sistema y otro pues es este porcentaje de superficie ventilada y luego se puede aumentar hasta llegar al fondo. Entonces, con unas sencillas adaptaciones en los invernaderos en Almería se ha podido aumentar la superficie de ventilación. Y aparte de esto, en muchos invernaderos también se ha podido abrir ventanas cenitales o colocar mallas en los techos de los invernaderos. Pues, hablando sobre control integrado, a mí me gusta muchísimo hablar sobre el tema de los abejorros. Los abejorros, como polinizadores de tomate, han tenido un papel importantísimo en Almería y lo voy a explicar. Realmente han causado una revolución en muchos sentidos. Antes de disponer de colmenas para la polinización era una cuestión manual. Se estaba usando en algunos países, en Holanda, este tipo de vibradores que van vibrando uno por uno, hay que enganchar a los racimos para conseguir que las flores por su vibración se autopolinizan. Pero en Almería lo que más se usaba eran fitohormonas para también individualmente, racimo por racimo, aplicar las fitohormonas para conseguir un cuaje del fruto de forma artificial. Los dos métodos tienen en común que son muy laboriosos. Ustedes lo saben porque yo he entendido que aquí se aplica hormonas. Pues en Almería esto llegaba a ser hasta 20 jornales al mes y un trabajo muy apurido, un trabajo de chinos. Yo sé que aquí China tiene influencias, pero no mandan gente para hacer esto. El abejorro se puede ver como un vibrador natural. El abejorro, igual que otras clases de abejas también, saben cómo sacar el polen de las flores, cosa que Apis mellifera, la abeja normal, nunca ha aprendido en toda la evolución. Entonces, los abejorros en esta posición se enganchan con las mandíbulas al tubo de la flor, empiezan a vibrar con las alas, que es algo muy visible, y así cae el polen desde el tubo entre los pelos del abejorro y luego lo puede recolectar y llevar a la colmena. Esto tiene la conveniencia de que deja un rastro. Aquí se ve unas rayitas en el tubo de la flor esto nos cuenta que esta flor ha sido visitada una vez por un abejorro. Y si hay más
rayitas, o incluso aquí vemos una foto de un invernadero pequeño donde había relativamente muchos abejorros. Podemos ver que hay una coloración casi marrón entero. Esta flor ha sido muchísimas veces visitado por los abejorros. Y el resultado de aquello fue que de repente todos los racimos produjeron tomates muy homogéneos, todo del mismo tamaño, todo igual, y no se perdió prácticamente ningún tomate de los racimos. Por lo cual los productores detectaron un aumento en la producción de fácilmente un 15 o incluso un 20%, solamente por poner esas colmenas que tienen el tamaño de una caja de zapatos y nada más. Y se quitaba todo ese trabajo del medio. Cuando yo tenía presentaciones sobre los abejorros en los años 90, yo le dije, mira, pues en un tomate puede haber 20.000 tallos por hectárea. Cada tallo puede tener 3 racimos con flores abiertas. Que quiere decir que 60.000 veces en una hectárea hay que hacer... Es casi el mismo trabajo que despedirse uno por uno de todo el mundo que está viendo un partido de fútbol de Real Madrid en vivo, ¿no? Entonces, un trabajo tremendo. Y evidentemente cuando llegaron los abejorros, eso fue abrazado directamente por los agricultores. Pues yo he entendido que ahora también aquí va a haber un abejorro que en plan experimental se está mirando, una especie de aquí, y realmente pues yo diría que eso sería un gran logro mediante lo cual se puede mejorar mucho la calidad de los tomates producidos. Pero también el hecho de que fueron introducidos esos polinizadores naturales significaba que por primera vez la gente tenía que respetar un insecto vivo en el invernadero en vez de matarlo. Y eso significa que casi de un día a otro se ha tenido que descartar todos los insecticidas de amplio espectro, se ha tenido que seleccionar productos compatibles con abejorros y siempre se ha tenido que pensar, bueno, tengo que tratar ya, puedo esperar otra semanilla. Entonces, de repente, el control de plagas se convirtió en algo muy racional porque tenía que ser compatibles con los abejorros. Y por eso, bueno, la introducción de las colmenas ha sido muy rápido. Aquí las primeras pruebas, algo más, y el año de la transición y a partir de aquí, en cuestión de nada, pues todo el mundo tenía sus colmenas y ahora no hay productor de tomate en España que contempla la producción sin polinización natural. Pero bueno, en realidad me han invitado para hablar sobre control biológico, así me estoy pasando un poco de la raya. Cuando hablo de control biológico, estoy hablando de control de plagas por organismos vivos, llámale enemigos naturales, llámale insectos auxiliares, fauna auxiliar. Eso pueden ser insectos, ácaros, también pueden ser productos microbiológicos, Bacillus thuringiensis, que se aplica contra oruga, es un producto microbiológico que también perfectamente cabe dentro de la categoría de control biológico. Eso es importantísimo en el control integrado y en la agricultura ecológica, pero también en cualquier otro cultivo. En cualquier cultivo hay insectos, arañas, ácaros que contribuyen al control de plagas y muchas veces de una manera que nadie sabe, que nadie conoce. Un pequeño ejemplo, una vez, hace ya años, entré en un invernadero de un agricultor productor de melón y tenía problemas de liriomisa, del minador de hojas, y había realizado unos tratamientos y fui mirando un poquito y le pregunté, ¿qué piensa hacer? Me dijo, bueno, ya he tratado hacía varias semanas, pero tengo que repetirlo porque veo más galerías. Entonces, en este caso le pude decir, no, mira, este bicho que vemos aquí es la pupa de un parasitoide y una vez que empezamos a ver esto, esta plaga ya se ha acabado. Eso está controlado, no lo toca, no lo trata porque lo tienes resuelto por la misma naturaleza, de forma gratis y espontánea. Vamos al pimiento, morrón. Intentaré decir morrón, pero estoy acostumbrado a decir pimiento, entonces de vez en cuando, pero ya nos entendemos. Hasta el año 2007 tuvimos en morrón una situación fitosanitaria muy complicada, sobre todo por la resistencia a plaguicidas del trips, lo que condujo a un exceso de tratamientos. La gente trataba cada vez más, con más diferentes productos, con más concentración, más frecuencia.
e incluso empezaron a echar mano de productos que nunca habían sido autorizados en Europa, y esto claramente llegó a ser un problema comercial. Y poco a poco ya había una solución que empezábamos a entender, que fue el control biológico. Y muy brevemente, el TRIPS, otra vez, pues José ya ha introducido cuáles son los daños, el daño directo sobre la piel unas manchas plateadas, y el daño provocado mucho más grave por el virus que transmite el TRIP. Esos fueron los problemas más graves a nivel fitosanitario de toda la provincia. Tenemos dos agentes principales, el Ambliseus y el Orius. El Ambliseus es un depredador de larvas de TRIP, pero no toca a los adultos, y el Orius es mucho más potente. Una vez que tenemos una población de Orius, el TRIP ya está controlado. Aquí tenemos una gráfica, no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que estamos viendo aquí, que empezamos con un nivel de TRIP relativamente alto. En este momento soltamos Ambliseus y Orius. El Ambliseus rápidamente se establece sobre las hojas, por lo cual el TRIP se frena, pero no desaparece. El Orius, las primeras semanas no estamos viendo nada, porque se tiene que reproducir. Y 1, 2, 3, 4 semanas después de la primera suelta, de repente vemos que llega al 25 o 30% de las flores, y a partir de allí el TRIP cae en picado y se mantiene bajísimo durante toda la campaña. El Orius se establece. El Orius se mantiene bien, Ambliseus va un poco a menos, no voy a entrar en muchos detalles, pero en otra palabra lo que quiero decir es, este es más o menos el curso de las cosas como solemos verlo. Cuando el invernadero está bien, cuando el invernadero está en condiciones y cuando el Orius que soltamos está en condiciones, esa es la dinámica, que más o menos 4 semanas después de la suelta tiene que haber un buen control. Pero al principio, en muchos invernaderos soltábamos, pero no funcionaba. Entonces, llegó un año cuando queríamos entender lo que pasaba. Y cogemos de todos los invernaderos de pimiento, de morón, cogimos todos los invernaderos donde se había realizado sueltas. Después de más o menos 1 mes y medio, 2 meses, cogimos muestras de hojas para hacer un análisis de residuo. Y nos dimos cuenta que había algunas materias activas, algunos insecticidas y fungicidas, que estaban presentes como herencia del cultivo anterior. En Almería, después de terminar un cultivo de pimiento, se suele hacer un melón sobre el suelo. Entonces, a base de esto, empezamos una campaña en la cual dijimos a los agricultores, mira, si quieres tener éxito en control biológico, lo que tienes que hacer es olvidarte, por lo menos medio año antes de empezar con el pimiento, olvidarte del endosulfán. Imidacloprid por riego es muy persistente cuando esté en el suelo y eso perjudica muchísimo al Orius. Cipermetrina, malatión, prosimidona. Una vez que supimos esto, la gente lo tomó muy a pecho y todo el mundo quería cambiar porque estaban gastando mucho dinero en tratamientos con muy poca eficacia y sufriendo pérdidas enormes en calidad de pimiento y en cosecha en general. Y había mucha discusión. Había cooperativas que dijeron, bueno, si vamos al control biológico, a lo mejor tenemos que decir a nuestros clientes que van a tener que aceptar un pimiento un poquito más feo, porque siempre tiene que haber algo de plagas también. Entonces, en una cooperativa, realmente compararon los resultados del control biológico con los del control químico. Y aquí se ve una tabla. Control biológico lo tenían en 58 invernaderos, control químico en 151. Naves con daño directo, 4 o 7%, y aquí en control químico en 24%. Y en estas naves, el porcentaje de frutas afectadas en finca, en este 7%, 8% de los frutos, y aquí el 20% de los frutos. Entonces ellos concluyeron que claramente los resultados a nivel técnico y a nivel comercial del control biológico eran infinitamente mejor. Se consigue mejor calidad, podemos eliminar las manchas plateadas y de una manera relativamente sencilla. No voy a entrar en todas las plagas porque no hay tiempo, lo del TRIP he cogido como ejemplo, pero lo que sí quiero mencionar es que antes en pimiento, por la cantidad de tratamientos, no era posible poner polinizadores. Normalmente los polinizadores en morón no son realmente imprescindibles, pero sí hemos visto que por colocar polinizadores, en este caso la foto es de un abejorro, pero puede ser perfectamente una abeja también,
Eso no es problemático de ninguna manera. Y hemos visto algunos efectos. Hemos visto, sobre todo, frutos mejor formados y más primera calidad. Sobre todo en las épocas de mucho calor o de mucho frío, cuando la polinización del pimiento puede quedarse deficiente. Eso se traduce en lo siguiente. Aquí vemos un pimiento mal formado. Si abrimos este pimiento, vamos a abrirlo, podemos ver que por dentro tiene muy poquitas semillas formadas y por tener esta deficiencia en formación de semillas, el fruto no crece. Aquí tenemos otro ejemplo parecido, un lado del pimiento bien desarrollado y el otro lado prácticamente no. Y si lo abrimos, vemos que al lado que está bien formado hay una cantidad de semillas relativamente buena y al otro lado prácticamente no hay nada. Entonces, solamente 2 lóbulos formados y 2 lóbulos que no han sido formados. Y con abejorros o con abejas, con polinización natural, se puede evitar mucho de esto. Entonces, esa es una ventaja añadida cuando ya no hace falta echar tanto tratamiento químico, que uno puede aprovecharse del trabajo de los polinizadores. Bueno, por todo ello, hemos visto un desarrollo del control biológico. Primeramente iba lento, desde el año 95 he tenido invernaderos donde iba bien, pero muchos donde no. En 2005-2006 habíamos llegado a unos 150 hectáreas, que iba bastante bien, de los 8.000, entonces un porcentaje muy pequeño. El año siguiente, eso, por los buenos resultados, de 150 se fue a 650, y este fue el año de la transición. Ese fue cuando todo el mundo tenía a alguien cerca, en su cooperativa, en su pueblo, en su familia, que ya tenía control biológico y esta gente estaba encantada porque estaba viendo mejor control de plagas, mejor desarrollo de la planta, se sentían mucho mejor en su propia finca porque ya no había residuos, no tenían que tratar con productos fuertes. Entonces, en este año, y esto para la implementación ha sido fundamental, pues empezaron a hablar entre los agricultores. En los bares, tomando una cerveza, pues, ¿tú qué haces? Pues yo bichos, ¿y tú? Pues, no, va estupendo. Y por toda esta forma de divulgación, en un año ha ido de 650 a más de 6.000 hectáreas, que ha sido un ejercicio muy importante. Y a partir de allí, el control biológico es totalmente implementado. Esto, evidentemente, también hemos visto reflejado en los análisis de residuos. En 2006-2007, los alemanes, donde va buena parte de nuestra exportación, hacen muchísimos análisis de residuos y ya estaban viendo que en 2006-2007 había una situación totalmente insostenible. El 35% de todas las muestras que llegó de Almería estaba pasando algún límite de residuo hasta niveles no permitidos y el resto tenía residuos dentro de lo permitido. Pero esto era algo que ya en esta época ya tenía mucho efecto. Había supermercados que rotundamente decidieron ya no vamos a comprar más pimiento en Almería. Pero el año siguiente, a causa de la introducción del control biológico, el mismo laboratorio alemán pues, encontró que ya no había en este año ninguna muestra que pasaba de los límites permitidos, que había un pequeño porcentaje donde no detectaban ni siquiera nada de residuos, y a partir de allí el tema de los residuos ha sido solucionado. Ahora mismo hay un control, sobre todo en los supermercados, que son mucho más exigentes que la misma ley, hay un control muy intensivo y podemos decir que en Almería pues, somos capaces de cumplir con esas exigencias de las empresas. Y aquí vemos los resultados comerciales. Esa es la cantidad de pimiento exportado desde España hacia Alemania, que es el primer cliente. Estamos hablando sobre una cantidad muy grande, 140.000 toneladas, 140 millones de kilos, pero se iba a perder terreno y el año 2007 fue el mínimo. En este año pues llegamos a un punto muy bajo y aquí se puede ver cómo a raíz de mejorar el tema del control de plagas se ha podido recuperar este mercado y hoy por hoy el tema de los residuos ya prácticamente no es un problema, ya lo hemos superado. Estamos al mismo nivel con los productores holandeses, que los productores en general en el noroeste de Europa y entonces comercialmente esto por lo menos ya no nos perjudica.
Desgraciadamente no son solamente los alamanes que están viendo que están bajando los residuos, pero hay muchos insectos que también, porque una vez que ya no hay insecticidas de amplio espectro por medio, pues uno empieza a ver plagas que hasta ahora nunca se había visto en la finca. Entonces está apareciendo algo de cochinilla algodonosa, está apareciendo algún chinche, varias especies, y todo eso tenemos que trabajar. Sobre todo eso tenemos que buscar soluciones sin tratamientos fuertes, y en esto otra vez volvemos a la importancia de las medidas preventivas. Evidentemente un chinche como Nesara, que tiene casi 1,5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, si hay una malla en las aperturas de ventilación, no entra con tanta facilidad. Entonces, los agricultores tienen que reinventar las medidas preventivas, porque a raíz del control biológico, en principio, la presión de plagas en general bajó muchísimo y ahora, a causa de esas plagas secundarias, lo tiene que mirar. Bueno, muy brevemente, en berenjena hemos llegado más o menos al 67% de la superficie con control biológico, con muy buenos resultados. En pepino, algo menos. Allí se está estancando un poco, pero como ese es un cultivo corto, de muy poca duración, solamente se suelta el Amblysseus whisky, que ha introducido José, y se hace poco más. De vez en cuando se hace algo de poligón también. Y tomate. Bueno, tomate es el cultivo más importante a nivel de superficie. Y evidentemente ahí el principal problema es la mosca blanca, igual que aquí. Inicia tabasi sobre todo, y transmite virus de varios tipos. Desde 2009 también tenemos tuta absoluta, que ustedes lo conocen muy bien, pero para nosotros fue algo totalmente nuevo. Tuta absoluta ha cambiado el panorama. A principio, por tener tuta absoluta y por tener esta incertidumbre de cómo va mi cultivo y tal, pues hemos visto un incremento de nuevo de productos fitosanitarios químicos, pero esto rápidamente ha cambiado. Hasta esta fecha, el control de plagas era relativamente manejable. Eso sí, todos los invernaderos de tomate tienen que tener una buena exclusión por mallas antiinsectos. Si no, no hay manera de controlar la entrada de virus. Virus de la cuchara, el tomato yellow leaf curl virus, sigue afectando a muchos cultivos. Y da igual si uno trata con químicos o con control biológico, eso puede afectar siempre. Entonces las medidas preventivas son fundamentales. Tuta absoluta ha provocado un descenso temporal en el control biológico, pero luego lo ha incentivado, porque se inventó una nueva forma de trabajar con este chinche, con Nesidiocoris tenuis, que es un chinche mírido que es muy común al aire libre en Almería. En el norte de España trabajan con un primo hermano, con Macrolophus. Aquí, bueno, no sé cuáles especies hay, esa es una foto de Chile, yo sé que en Argentina también está descrito. También otro chinche verde de la misma familia, que también está conocido como gran depredador de la mosca blanca. Y lo que se hace con este tipo de especies es soltarlo en el semillero, antes de que las plantas van al invernadero final. Y para favorecer el establecimiento de la población de ese chinche, le dan de comer, le echan un poco de huevos de festia, y de esta manera, cuando la planta va al invernadero final, ya todas las plantas van inoculadas con los huevos de Nesidiocoris. Y así, muy pronto después del trasplante, ya se puede encontrar ninfas de ese chinche en las plantas. Y de esta manera, bueno, se ha conseguido un sistema muy barato, porque soltando sobre las bandejas en semillero, con muy poca cantidad se puede cubrirlo todo. Es muy económico y es un muy buen comienzo. Y eso también ha hecho que el control biológico ahora está bien implementado. Esos son los datos del año pasado, y este año la cantidad de tomate que se ha iniciado de esta manera con los chinches procedentes del semillero ha crecido y ahora está un poco por encima, alrededor del 85%, pienso yo. Bien, voy a terminar. ¿Por qué entonces el control biológico? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos más importantes? Pues el primer argumento que hay que demostrarlo y que tiene que ver el agricultor
es que el sistema de control de plagas mejora. Ese es el argumento fundamental. Si no somos capaces de mostrar esto, es muy poco probable que se vaya a llegar a implementarlo masivamente. Las plantas se vuelven más productivas, no porque los bichos favorecen la planta, sino porque podemos evitar el efecto negativo de los tratamientos. Evidentemente, también hay más demanda comercial para la cosecha, pero en Almería esto no ha sido un argumento muy importante. La gran mayoría de estos 15.000 agricultores no tienen ni idea quién compra su cosecha, si va a Alemania, si se queda en España, no tienen ni idea. Entonces, si le dicen de una cooperativa, pues ya no puedes usar este producto, si no ve una ventaja directa, va a pensar, bueno, voy a decir que no lo uso. Y bueno, luego ya sabremos lo que hace, ¿no? Pero tiene que haber un incentivo al nivel de producción y evidentemente por detrás de esto viene una posición comercial mucho más fuerte. Es mejor para la salud del agricultor, su familia y su personal y sabemos que son argumentos importantes, pero yo de niño trabajé en una finca en los frutales en Holanda y yo sé que el agricultor allí estaba tratando con productos fuertes y sabía que se iba a marear al final del día. Pero la aceptaba porque pensaba que no había otra manera para sacar adelante su cosecha. Lo vio como un sacrificio importante para poder continuar. Pues entonces este argumento es muy importante y es un gran alivio para los agricultores que han podido dejar eso atrás, pero no es el primer argumento que cuenta. El primer argumento que cuenta es esto. ¿Tiene menos impacto sobre el medio ambiente? Desde luego, cierto. Ese es algo para la administración, para todo el mundo, de cara al tema de sostenibilidad fundamental, muy importante. Por esta razón, las administraciones fomentan que se hace esto. Pero, repito, esto para el día a día del agricultor no es la mayor preocupación. Control biológico, primer factor para impulsar los resultados técnicos. Siempre hay que adaptar el sistema en función de las condiciones locales. Yo no puedo venir aquí y decir, bueno, en Almería lo hacemos así y si ustedes también lo hacen así, eso va a funcionar. No, tenemos que ver cuáles son exactamente las plagas. Eso sí es cierto, que en Morón es prácticamente igual a lo que tenemos en Almería, lo que hay en Norteamérica, lo que hay por todo lado en el mundo en este cultivo. Pero siempre tenemos que buscar soluciones también para adaptar los invernaderos, para todo, ¿no? Para hacerlo funcionar. Por ello, es importantísimo que entre todos los implicados haya una colaboración. Y lo que veo gratamente es que aquí, entre el INIA, el sector productor, hay una buena relación precisamente para desarrollar esas cosas nuevas. Y entre todo, tenemos que tener muy claro que el control biológico no es algo que funciona. No es algo que funciona. La gente de vez en cuando me pregunta, oye, ¿eso funciona? Entonces yo digo, no, eso no funciona. Hay que hacerlo funcionar. Y en eso hay que colaborar entre todos. Gracias.